Había una vez un niño que vivía rodeado de palmeras, viento salado y un sol distinto. Un niño que aún no era Freddie Mercury. Se llamaba Farrokh. Farrokh Bulsara. Y mientras jugaba en los patios polvorientos de Zanzíbar, nadie imaginaba que aquella voz, todavía escondida, cruzaría océanos y generaciones. No fue un comienzo brillante. Le decían que era raro. Se reían de sus dientes, de su manera de hablar, de su forma de moverse. Y aunque él callaba, por dentro algo empezaba a cantar. Antes del escenario, antes del piano, antes de Queen, hubo una infancia partida entre dos mundos. Un pequeño con ojos grandes, que escribía su nombre en libretas viejas y soñaba en silencio. Esta es la historia de ese niño. La historia de cómo nació una leyenda, muy lejos de la fama, en el rincón más improbable del mapa. Farrokh Bulsara nació en una pequeña isla del Océano Índico, donde el sol parecía quedarse más tiempo. Sobre los tejados y las palmeras, se mecían con un ritmo casi musical. Zanzíbar era una mezcla de olores, lenguas y colores, y él lo absorbía todo con ojos atentos y silenciosos. Su familia pertenecía a la comunidad parsi, y en casa se hablaba gujarati. Se preparaban dulces especiados y se encendían lámparas al atardecer. De pequeño, Farrokh solía sentarse en el suelo del patio mientras su madre cocinaba, jugando con piedras, garabateando en los márgenes de un cuaderno, o escuchando a los mayores hablar de lugares lejanos. Le gustaba el sonido de las palabras, incluso si no las entendía del todo. Le gustaban las canciones que a veces llegaban con los marineros, y aunque aún no lo sabía, su mundo giraba en torno a los ritmos invisibles de la música. A veces acompañaba a su padre al puerto, donde los barcos traían telas, cartas y aromas de la India. Caminaba entre cajas de madera, sujetando con fuerza la mano de su padre, mirando las letras extranjeras pintadas en las embarcaciones. En la escuela era tímido pero curioso. Los profesores notaban su memoria aguda, pero él prefería dibujar en su cuaderno mientras los demás repetían lecciones. Le costaba encajar del todo, no por falta de interés, sino porque su mente parecía ir por otros caminos que nadie más veía. Cuando volvía a casa, se encerraba en su cuarto a mirar sus pequeños tesoros, recortes, estampillas, hojas secas. A veces tarareaba en voz baja, como si ensayara algo que solo él escuchaba con claridad. La separación llegó temprano. A los 7 años, Farrokh fue enviado a la India para estudiar en un internado británico, a cientos de kilómetros del hogar. En el muelle de salida sostuvo la maleta con ambas manos. Era más grande que él. En sus ojos había una mezcla de miedo y emoción, como si algo dentro de él supiera que esa partida marcaría un antes y un después. El tren lo llevó a través de campos interminables, templos y estaciones ruidosas. En cada parada, asomaba la cabeza por la ventana para ver lo desconocido. Su uniforme era nuevo, los zapatos le apretaban un poco. Se esforzaba por mantenerse recto, por parecer mayor, pero por dentro era solo un niño que quería volver a casa. La escuela St. Peter's era un lugar frío al principio. Las paredes altas, las normas estrictas, los horarios marcados por campanas. Pero allí, entre libros, partidos de cricket y lecciones de inglés, Farrokh encontró algo inesperado: un piano. Se acercó con timidez, tocó una tecla, luego otra, y algo despertó. No sabía leer música aún, pero ya sabía sentirla. Con el tiempo empezó a cantar en el coro, y los profesores notaron que su voz era distinta, clara, fuerte, afinada. Era como si ese niño tímido de Zanzíbar se transformara por unos minutos. Los otros niños lo escuchaban en silencio, como si el mundo desapareciera cada vez que abría la boca. La adolescencia llegó entre partituras, cartas desde casa y pasillos silenciosos. Farrokh ya no era el niño tímido que había cruzado el mar. Su cuerpo se alargaba, su mirada se volvía más firme, y su voz ganaba fuerza y matices, como si creciera junto con él. Seguía escribiendo a su familia en Zanzíbar, pero cada vez le costaba más describir lo que sentía. Ni del todo de aquí, ni del todo de allá. Un chico extranjero en tierra británica, con corazón parsi y canciones que aún no sabía cómo nombrar. A veces se escapaba al jardín del internado, donde nadie lo molestaba. Se sentaba con las piernas cruzadas, el cuaderno en las rodillas y la cabeza inclinada, como si las melodías bajaran desde las nubes. Dibujaba portadas de discos imaginarios, escribía letras sin música o melodías sin palabras. Un día, en una pequeña actuación escolar, le ofrecieron un micrófono. Al principio dudó, como si no se sintiera digno de alzarlo, pero cuando lo sostuvo entre las manos, sintió que algo encajaba. Cantó con todo el cuerpo, con toda el alma, y por un instante, nadie se movió. El chico callado del fondo se había convertido en el centro del escenario. Desde entonces empezó a experimentar.
a escribir más, a observarse en el espejo como si buscara otras versiones de sí mismo. Jugaba con su reflejo, peinados diferentes, poses teatrales, gestos exagerados. No era vanidad, era curiosidad, una forma de probar identidades en silencio. Cuando Farrokh regresó a Zanzíbar, algo había cambiado. Las calles eran las mismas, los olores también, pero él ya no encajaba del todo. Después de años en la India, con acento inglés y cuadernos llenos de letras en otros idiomas, su isla natal le parecía más lejana que nunca. Volvió a abrazar a su madre con torpeza, como si no supiera cuánto podía durar el gesto. Su padre lo observaba con orgullo silencioso, pero entre ambos había una distancia que no se medía en kilómetros. A veces se encerraba en su habitación, tocando melodías en la mente, sin piano, solo con los dedos sobre la madera del escritorio. Las tensiones políticas comenzaron a sacudir Zanzíbar. Se oían rumores, se cerraban tiendas, las calles se llenaban de miradas inquietas. Los Bulsara tomaron una decisión difícil: emigrar. El destino, Inglaterra, Londres. Farrokh lo entendió todo sin que se lo explicaran. Era tiempo de irse otra vez, de empezar desde cero. Una noche antes de partir, subió a la azotea de su casa. Desde allí se veían las luces del puerto y el cielo estrellado sobre el océano. No dijo nada, solo cerró los ojos. En el silencio de esa noche cálida, se prometió algo sin palabras: que algún día, en algún escenario, el mundo escucharía su voz. Londres no tenía el olor de Zanzíbar ni el color de Bombay. Era gris, frío y enorme. La familia Bulsara llegó con lo justo: maletas gastadas, recuerdos envueltos en papel de periódico y una dirección, apuntada en un sobre arrugado. Las casas eran apretadas, los techos bajos y las ventanas pequeñas. Pero ahí, entre paredes desconocidas, empezaría otra vida. Farrokh caminaba por las calles con los hombros tensos y la mirada curiosa. Todo era distinto: el acento, la comida, el cielo. A veces se detenía frente a las tiendas de discos, mirando las portadas con fascinación, como si cada una escondiera una versión futura de él mismo. En el colegio nuevo, hablaba poco. No quería destacar, pero tampoco quería desaparecer. Se sentaba en la parte de atrás, dibujaba guitarras en los márgenes de sus libretas y se perdía en pensamientos lejanos. Las clases eran frías, pero él ya no necesitaba calor. Se refugiaba en su mundo interior. Por las noches, encendía una pequeña radio que habían conseguido de segunda mano. Escuchaba música en voz baja, como si fuera un secreto solo suyo. Le gustaban las voces que rompían con lo establecido, los ritmos nuevos, los nombres difíciles de pronunciar. Soñaba, y en sus sueños ya no era Farrokh. Era algo más, algo aún sin forma pero lleno de fuego. Con los años, Farrokh empezó a encontrarse. No en el colegio ni en la calle, ni siquiera en casa, sino entre carboncillos, papel y música. Se apuntó a la escuela de arte en Ealing. Una decisión que no se discutió mucho en su familia, pero que él vivió como una puerta secreta hacia sí mismo. Allí, por primera vez, estuvo rodeado de otros que también buscaban, que no encajaban del todo, que dibujaban como quien respira. Farrokh pasaba horas encerrado en la sala de bocetos. Dibujaba rostros imposibles, diseñaba logos, inventaba firmas. Su trazo era elegante, teatral, como si cada línea ya supiera que un día estaría en un escenario. A veces, más que dibujar, ensayaba personajes sobre el papel. En los pasillos, escuchaba hablar de bandas locales, de bares con escenarios pequeños y grandes sueños. Uno de sus amigos tocaba en un grupo. Lo invitaron a un ensayo, y cuando entró en aquella sala con instrumentos, cables y ruido, algo en su pecho vibró. Volvió a cantar, y esta vez nadie lo detuvo. No tardó en dejar atrás su nombre de infancia. Farrokh era parte de su historia, sí, pero también de sus silencios. Él necesitaba otra voz, otro rostro, otro nombre. Empezó a firmar como Freddy. Y ese Freddy era más libre, más fuerte, más suyo. Una versión brillante y a veces dolorosa de todo lo que quería ser. Los ensayos se convirtieron en refugio. Freddy no era aún el líder, ni la estrella, ni el nombre escrito en luces. Era el joven que ayudaba a mover equipos, que observaba cada gesto en el escenario, que afinaba su voz cuando creía que nadie escuchaba. Poco a poco empezó a cantar más. Primero una estrofa, luego una canción entera. Su timidez seguía ahí, pero había algo más fuerte empujando desde dentro. Cuando cerraba los ojos, parecía transformarse. La voz salía con una energía inesperada, con emoción que desbordaba la sala. Un día cantó en público, un pequeño bar, poca gente, mala acústica, y sin embargo algo ocurrió. Un silencio distinto, como si el mundo hubiese hecho una pausa para escucharlo. No fue perfecto, pero fue real, y al terminar, sintió que por primera vez en mucho tiempo, respiraba como debía.
Desde entonces, su imagen también empezó a cambiar. Ya no solo dibujaba ideas, las llevaba puestas. Ropa llamativa, anillos, bufandas, un andar que mezclaba elegancia con misterio. No era una pose, era una necesidad. La necesidad de construir un lenguaje propio con el cuerpo, con el gesto, con el color. No hubo un momento exacto. No fue una explosión, ni un grito, ni una firma en un papel. Queen nació de pequeñas coincidencias, de encuentros casuales, de tardes de lluvia y cintas rebobinadas. Freddie conoció a Brian May y Roger Taylor, como quien tropieza con dos piezas sueltas de un puzzle que llevaba tiempo imaginando. Al principio eran charlas, cafés baratos, ensayos prestados. Freddie no era aún el cantante, pero cuando hablaba de música, el aire se cargaba de algo distinto. Tenía ideas, tenía visión, tenía el fuego que todavía no sabía controlar. Y cuando finalmente tomó el micrófono con ellos, algo encajó. Las miradas se cruzaron, el sonido se transformó y no hubo vuelta atrás. Las primeras canciones nacieron en cuadernos usados, escritas de madrugada en habitaciones alquiladas. Freddie escribía como quien busca una salida, palabras que brillaban, que herían, que volaban, y cada vez que las cantaba en voz alta, era como si tomaran forma. No había dinero, ni contratos, ni estudios con equipos perfectos. Solo había ganas. Y una fe ciega en que estaban construyendo algo que nadie más veía aún. Freddie lo sabía. No podía explicarlo, pero lo sabía. Y esa certeza lo mantenía despierto cuando todo parecía decirle que no. Había un temblor en los dedos, una presión en el pecho. Y aún así, cuando Freddie subió por primera vez a un escenario con Queen, todo desapareció. La ansiedad, el miedo, la duda, se convirtieron en energía. El lugar no era grande. Las luces no eran muchas, pero había algo en el aire. Brian hacía vibrar las cuerdas, Roger marcaba el ritmo y Freddie abría los brazos como si ya conociera el mundo que estaba por construir. Cantaba con los ojos cerrados, con el cuerpo entero. Saltaba, gritaba, se reía. Era libre. Por fin, era completamente él. Y aunque la sala no estuviera llena, aunque el eco rebotara sobre sillas vacías, algo había comenzado. No se trataba del público todavía. Se trataba del fuego que llevaban dentro. Una pequeña revolución silenciosa. No fue una noche concreta, ni un aplauso concreto, pero algo dentro de él había cambiado. Freddie empezó a pasar más horas solo. Componía melodías en servilletas. Escribía versos en la parte de atrás de entradas viejas. Tenía una carpeta gastada con ideas que apenas se entendían, pero que sonaban a algo grande. Había noches en las que dormía con la ropa puesta, con los zapatos al pie de la cama, por si surgía una idea en mitad del sueño. Soñaba con luces, con escenarios infinitos, con miles de voces repitiendo una canción que aún no existía. Empezó a ensayar de pie frente al espejo, probando gestos, probando nombres. Farrokh, Fred, Freddie. Se dijo Freddie Mercury una vez, y sonó como un trueno, como si siempre hubiera estado escrito en algún lugar. Y aunque aún no tenía la corona, ni los focos, ni las portadas, ya se sentía rey. A veces caminaba sin rumbo. Recorría calles vacías como si esperara que el viento le susurrara una canción. Freddie había empezado a guardar silencios que antes llenaba con bromas. Había algo dentro de él que crecía, como una semilla que aún no muestra el brote, pero que lo cambia todo bajo tierra. En su habitación, a veces se quedaba mirando el techo, sin moverse durante horas. No era tristeza, era concentración. Era la conciencia de que algo grande se estaba formando. Había melodías que le venían de golpe, frases sueltas que anotaba con letra rápida, ritmos que murmuraba bajito en el autobús. Cada vez se sentía más cómodo en el escenario, aunque aún no se sentía comprendido. El público era escaso, los aplausos tímidos, pero Freddie ya cantaba como si el mundo entero lo escuchara. Nadie sabía decir si era tímido o valiente. Tal vez era ambas cosas. De noche, a veces bajaba solo al sótano del lugar donde ensayaban. No encendía todas las luces. Se sentaba al piano y dejaba que las notas salieran sin pensarlas, una tras otra, como si siempre hubieran estado ahí, como si solo él pudiera encontrarlas. Había días en los que todo parecía quedar suspendido, entre el gris de los edificios y el sonido distante de un tren que nunca pasaba por su calle. Freddie salía del piso compartido con pasos lentos, con la carpeta bajo el brazo y las manos frías, buscando en la ciudad algún rincón donde sus pensamientos pudieran florecer. Londres no siempre era amable, pero él ya había aprendido a caminar entre su niebla como quien se desliza por un sueño espeso. Sabía que no era del todo de allí, ni del todo de ningún sitio,
Pero la ciudad empezaba a permitirle ocupar su espacio, poco a poco, letra a letra. Una noche encontró un piano polvoriento en el fondo de un pequeño sótano de ensayo, escondido tras cajas viejas y carteles rotos. Nadie lo tocaba, ni siquiera tenía banco, pero eso no le importó. Se sentó sobre una caja y dejó que sus dedos exploraran las teclas. No con técnica perfecta, sino con deseo. Cerró los ojos y dejó que la melodía naciera desde dentro, mezclada con fragmentos de ideas que coleccionaba en papeles arrugados. Frases, títulos, nombres posibles para su futuro grupo. Las canciones no estaban completas, pero las sentía como si ya existieran en algún lugar, esperando que él las descubriera. A veces escribía sin parar en servilletas de cafetería, en boletos de metro, en la palma de su mano. Le daba vueltas a las palabras. Buscaba un ritmo, una forma, una firma que fuera solo suya. Era un arquitecto de sí mismo, todavía sin saber qué forma tendría su voz en el mundo. En el fondo, algo en él sabía que aún no había llegado el momento. Había vivido muchas vidas antes de cumplir los 20. Niño tímido en Zanzíbar, estudiante solitario en la India, inmigrante invisible en Londres, pero cada versión de sí mismo le había acercado a lo que estaba por surgir. Todo lo que era, todo lo que había callado, estaba a punto de convertirse en canción. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, pensó por primera vez que tal vez el nombre de Farrokh ya no era suficiente, que necesitaba uno que sonara más fuerte, más suyo, que lo contuviera todo, incluso lo que aún no había mostrado. Y al llegar a casa, lo escribió en letras grandes sobre un papel: Freddie Mercury. Luego se quedó en silencio, como si acabara de pronunciar un hechizo. Las noches eran cada vez más largas y Freddie lo sabía, no por el reloj, sino por esa sensación de estar bordeando algo inminente. Su mundo seguía siendo modesto: una habitación pequeña, un colchón algo hundido, una lámpara que parpadeaba a ratos, discos repartidos en el suelo, papeles con letras a medio hacer, ideas tachadas y vueltas a empezar. A veces se sentaba en el suelo, cruzando las piernas sobre la alfombra deshilachada, y escribía, no solo letras, sino frases que parecían llamar a otra vida. Esa noche escribió por primera vez, con trazos grandes y decididos, Freddie Mercury. Lo observó en silencio. No era solo un nombre, era una puerta. Cuando apagaba la luz, las sombras de la calle entraban por la ventana. La farola proyectaba formas en movimiento sobre las paredes, como si algo invisible también buscara abrirse camino. Freddie escuchaba su propia respiración, pensaba en todo lo que quería hacer y aún no podía. Durante horas caminaba sin rumbo fijo por las calles de ladrillo de Londres. El abrigo largo colgaba sobre sus hombros, y bajo el brazo llevaba siempre su carpeta, como si ahí dentro estuviera todo lo que aún no sabía decir en voz alta. Las farolas encendidas lo seguían como testigos silenciosos. A veces, se detenía a mirar los charcos bajo la lluvia o las ventanas encendidas de alguna casa. Se sentía parte de algo y a la vez, completamente aparte. Pero esa separación era fértil. Alimentaba algo dentro de él que no necesitaba aún escenario ni público. Freddie volvía a su cuarto de madrugada, con las mejillas frías y las ideas ardiendo. Se sentaba en la cama, agarraba un bolígrafo y comenzaba otra vez. La ciudad aún duerme, pero Freddie ya está en marcha. Camina por una calle estrecha y húmeda, donde las farolas apenas terminan de apagarse. En su mano, una carpeta doblada con letras, ideas, garabatos. En su cabeza, una sinfonía constante que no sabe silenciar. A cada paso deja atrás el chico que fue, con los dientes prominentes, el acento de Zanzíbar, la timidez de los primeros ensayos. Ya no se esconde del frío ni de sí mismo. Mientras cruza un paso de cebra solitario, se escucha su respiración. No hay música aún, solo las pisadas en los charcos, el papel que cruje contra su pecho, el murmullo lejano del metro despertando. Sabe que nadie le espera, nadie le ha prometido nada, pero algo dentro de él lo empuja a cantar, a escribir, a mostrar su nombre en mayúsculas, no por orgullo, sino porque siente que si no lo hace, algo esencial se perdería para siempre. Cruza el puente, el viento le mueve el pelo, mira el horizonte. En su interior no hay certezas, pero hay impulso. Quizás no sepa aún que su voz marcará generaciones, pero sabe que hoy dará otro paso, y eso le basta. Londres seguía teniendo ese cielo indeciso entre gris y oro que lo envolvía, todo con una melancolía elegante. Freddie, que todavía era Farrokh para los papeles oficiales, empezaba a acostumbrarse a la ciudad, como quien se acostumbra a una melodía compleja, primero con cautela, luego con fascinación. Había algo en ese caos ordenado de aceras mojadas,
autobuses rojos y acentos entrecruzados que le hacía sentir, por primera vez, libre. Había comenzado a frecuentar pequeños clubes y bares donde la música vivía sin permiso, lugares donde los músicos subían a improvisar, donde el volumen importaba menos que la energía. Freddy observaba todo con los ojos muy abiertos, como si cada nota fuera una pista del camino que aún no lograba descifrar del todo. Una noche decidió subir al escenario. No era un show programado, ni siquiera uno importante. Apenas unos cuantos estudiantes reunidos en un sótano con más humo que sillas. Tomó el micrófono como si siempre hubiese estado allí. Nadie sabía su nombre. Pero cuando empezó a cantar, el murmullo se detuvo. Su voz no era todavía técnica ni perfecta, pero tenía una vibración distinta, un temblor que arrastraba a todos con él. Aquel instante no cambió el mundo, pero cambió algo en él. Esa noche regresó caminando a su habitación alquilada sin sentir el frío. Llevaba una sonrisa quieta, como si hubiera abierto una ventana por dentro. Al día siguiente volvió a dibujar en su carpeta los diseños de ropa que soñaba crear. Volvió a escuchar discos como si estudiara un idioma secreto. Y volvió sobre todo a caminar. Caminaba durante horas, a veces sin rumbo, dejándose empapar por la ciudad. Cada puente era un escenario, cada reflejo una pista, cada sombra un personaje. Tenía poco dinero, pocas certezas y ningún contacto. Pero tenía algo que comenzaba a crecerle, por dentro como una brasa tibia. La certeza de que esa ciudad, con todos sus bordes, también le pertenecía. Freddy no solo escuchaba música, observaba a las personas como quien traduce una partitura invisible. En los últimos meses, comenzó a pasar tiempo en cafeterías modestas donde se reunían jóvenes estudiantes de arte, actores, poetas sin escenario. Se sentaba en mesas compartidas, a veces hablaba, otras solo escuchaba. Era una nueva forma de aprender. Había una chica que recitaba versos de memoria sin que nadie se lo pidiera. Un chico que dibujaba rostros con una sola línea. Una pareja que bailaba jazz en el rincón del fondo sin música. Freddy los miraba con ternura y un poco de hambre. No hambre de comida, sino de pertenencia. De ser parte de algo, aunque no supiera aún qué. Una tarde, mientras esperaba su té en una mesa de mármol agrietado, garabateó una frase en una servilleta. Ser alguien que no existe todavía. La guardó en el bolsillo como si fuera un amuleto. Empezó a probar cosas nuevas. Un sombrero ridículo en el mercadillo de Camden. Un esmalte negro que robó de una tienda barata. Una forma de moverse en casa que era solo suya, como una coreografía improvisada. No había público, pero eso no importaba. Se estaba ensayando a sí mismo. Por las noches a veces encendía la radio baja y bailaba solo en su habitación. No sabía si lo que hacía era danza o simplemente una forma de no apagarse. Pero en esos instantes el mundo parecía menos rígido y él menos invisible. No siempre era fácil. Algunas mañanas, Freddy se despertaba con el pecho hueco, como si el mundo se hubiera quedado sin música durante la noche. Londres podía ser una ciudad vibrante. Sí, pero también sabía cómo volverse fría, callada y remota. Había días en los que el cielo no se abría en todo el día, y la lluvia caía no con furia, sino con desgana. En esos días, Freddy bajaba a la lavandería comunitaria del edificio. El vapor de las máquinas y el olor a jabón le resultaban extrañamente reconfortantes. A veces se sentaba en el suelo, junto a su cesta de ropa, y se quedaba mirando cómo las prendas giraban dentro del tambor como si fueran escenas de una película que solo él entendía. Otras veces se refugiaba en librerías de segunda mano. No buscaba nada en particular, solo paseaba entre los estantes, dejándose arrastrar por los títulos, por las portadas gastadas, por ese silencio denso que solo existe donde viven los libros usados. Allí encontraba frases que se le pegaban a la piel. Subrayaba mentalmente palabras que no sabía aún cómo iba a usar. Una tarde encontró una novela rota, sin tapa ni autor visible. La compró igual, la leyó como si fuera un mensaje secreto. A mitad de una página, leyó algo que lo atravesó. A veces hay que construir el escenario antes de saber qué función se va a representar. Cerró el libro, sonrió y supo que iba a seguir. Esa noche, sin proponérselo, escribió su primer fragmento de letra. No tenía melodía aún, pero las palabras ya se movían como si quisieran cantar por sí solas. No eran perfectas, pero eran suyas. A veces basta un encuentro, una mirada compartida, una vibración común. Freddy no sabía cómo iba a empezar todo, pero empezó como empiezan las cosas que están destinadas, sin hacer ruido. En una pequeña universidad de arte, conoció a gente que, como él, creía que la música no era solo entretenimiento, sino una forma de decir lo que no cabía en palabras. Uno de ellos tenía una guitarra, otro una batería prestada.
Freddy tenía ideas y una energía que desbordaba incluso en el silencio. Empezaron a reunirse en sótanos fríos, a veces con más eco que sonido. No importaba. Él cantaba con todo el cuerpo, probando tonos, inventando gestos, proyectando una voz que no pedía permiso. No fue fácil. Las primeras veces no lograban afinarse. Algunas letras eran ridículas y el equipo fallaba constantemente, pero cada ensayo dejaba una chispa encendida. Freddy volvía a casa sudado, con la garganta áspera y los ojos brillantes. Sentía por fin que estaba construyendo algo que no era solo suyo, sino de todos. Y entonces ocurrió algo pequeño, pero definitivo. En uno de esos ensayos improvisados, un conocido trajo una grabadora portátil. Freddy no lo sabía, pero al día siguiente escuchó por primera vez su propia voz. No como eco, no como duda, como algo real. Era una grabación tosca, lejana, con ruidos de fondo. Pero era él, y por primera vez se gustó. Aquella noche no durmió. Reprodujo la cinta una y otra vez. No para corregirse, sino para reconocerse, porque en ese sonido imperfecto encontró algo que llevaba mucho tiempo buscando. Una prueba de que su voz existía, de que aunque nadie más lo supiera aún, ya estaba empezando a ser Freddie Mercury. El nombre aún no era el correcto, tampoco el sonido, pero ya había algo latiendo con fuerza. Freddie, que aún no usaba ese nombre en el escenario, se unió a un grupo llamado Smile. No era suyo, no lo había formado él, pero le bastó un ensayo para sentir que podía transformarlo. No desde la imposición, sino desde dentro, aportando algo que no sabían que les faltaba. Empezó a proponer cambios, sugerencias sobre cómo moverse, cómo vestir, cómo mirar al público. Los demás al principio se sorprendían, incluso se resistían un poco. Pero Freddie tenía una visión, aunque no supiera explicarla del todo aún. Una estética, un impulso, una especie de teatro interior que pedía salir. No quería solo cantar bien. Quería fascinar. Mientras tanto, empezó a diseñar su propia imagen. Usó por primera vez el apellido Mercury, inspirado por una línea de una de sus letras. Dibujó logos, bocetos de portadas, estilismos posibles. Jugaba con su nombre como quien se prueba una piel nueva. Freddie Mercury no era solo un alias, era un lugar al que quería llegar. Los primeros conciertos fueron en lugares pequeños, caóticos, sin escenario real. Tocaban sobre moquetas o en esquinas de bares. Pero algo ocurría cada vez que él tomaba el micrófono. Su cuerpo se estiraba, sus brazos parecían alas. Su voz ocupaba más espacio que la sala entera, y aunque pocos sabían su nombre, cuando terminaban, todos lo recordaban. Una noche, saliendo de una actuación en un local húmedo y lleno de humo, Freddie se detuvo en seco. Miró al cielo nublado de Londres y susurró una frase que más tarde recordaría. No quiero ser un cantante, quiero ser una leyenda. No lo dijo como un deseo, lo dijo como una de... Los pasos finales hacia el escenario real no siempre suenan como aplausos. A veces crujen como maderas viejas, como puertas que se abren lentamente. Freddie ya no era el chico tímido que escribía en servilletas. Ahora caminaba con una mezcla de fuego y control. Tenía una banda, una visión, un nombre. Faltaba poco para que todo encajara. Muy poco. Pasaba horas puliendo detalles que otros habrían pasado por alto. La forma en que sostenía el micrófono, el diseño exacto de una manga, el ángulo de la luz en un solo. Todo era importante, porque todo hablaba por él. Sus compañeros empezaban a entender que Freddie no solo quería cantar, quería narrar con el cuerpo, con el vestuario, con la intensidad. El grupo aún no se llamaba Queen, pero él ya pronunciaba esa palabra en voz baja. Le gustaba su sonoridad, su elegancia, su ambigüedad poderosa. Empezó a imaginar escenarios grandes, audiencias que aún no existían, pero que podía ver perfectamente cuando cerraba los ojos. Un día cualquiera, antes de salir a tocar, se miró al espejo más tiempo de lo normal. No para comprobar su peinado ni la ropa, solo para mirarse. A lo largo de los años se había sentido muchos. Extranjero, invisible, incómodo. Pero ese día, por fin se vio entero. No como Farrokh, ni solo como Freddie. Se vio como alguien que iba a dejar una marca. Esa noche, cuando subió al escenario, algo cambió. Su voz ya no temblaba ni buscaba aprobación. Rugía. Era como si cada palabra llevara el peso de todos los silencios que había guardado durante años. Y aunque el público aún era pequeño, Freddie cantó como si los estuviera mirando millones. No lo sabía aún, pero en algún rincón del aire, la historia ya estaba tomando nota. Y entonces, hubo un momento en que todo se detuvo. Un instante sin música, sin público, sin ruido. Solo él, de pie, bajo una luz que aún no lo iluminaba del todo. No era un escenario enorme, ni un festival multitudinario. Era un rincón cualquiera, una noche más.
pero dentro de él ya no quedaban sombras. Farrokh había viajado muy lejos, desde las costas cálidas de Zanzíbar, las aulas polvorientas de la India, los inviernos grises de Londres. Había cruzado países, nombres y pieles. Se había buscado entre discos usados, servilletas escritas, espejos empañados y habitaciones compartidas. Y ahora estaba allí, sin miedo, con una voz que no pedía permiso, con un cuerpo que sabía moverse como si el escenario fuera un planeta entero, con un nombre que se había ganado letra por letra: Freddie Mercury. La leyenda aún no había comenzado. El público todavía no coreaba su nombre. Las luces aún no lo perseguían. Pero algo había cambiado para siempre, porque ya no cantaba para ser escuchado. Cantaba porque no podía callar. Y eso, en la vida de un artista, es el verdadero punto de partida.